Bienvenido a una presentación sobre conversiones de unidades métricas. El objetivo de este video es convertir de una unidad de medida métrica a otra, y nos centraremos en la longitud, la masa y la capacidad. El sistema métrico es ampliamente utilizado por la mayoría del mundo porque se basa en potencias de 10, y esto permite una fácil conversión entre unidades más pequeñas y más grandes. Estados Unidos todavía usa el sistema estándar, el uso del sistema métrico ha aumentado. Avancemos y echemos un vistazo primero. La unidad básica de longitud es el metro, que es poco más de una yarda, y originalmente se suponía que era 110 millones de la distancia desde el ecuador de la Tierra hasta el Polo Norte. Pero en 1983 se definió como la distancia recorrida por la luz en un vacío completo en esta fracción muy pequeña de un segundo. La unidad de medida básica para la masa es el gramo. Y un gramo es la masa de un centímetro cúbico de agua. A menudo hay confusión entre masa y peso. La masa es la medida de la cantidad de materia que contiene algo, mientras que el peso es la medida de la fuerza de gravedad de un objeto. Como resultado, la masa de un objeto no cambia cuando la ubicación de un objeto cambia, mientras que el peso sí cambia con la ubicación. Entonces, si se pesara una elevación baja versus una elevación alta, sería un ligero cambio en el peso, pero no en la masa. Y para la capacidad, la unidad básica de medida es el litro. Y en un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Bien, sigamos y hablemos sobre cómo haremos estas conversiones. Lo que quiero que noten sobre esta tabla es que la unidad básica de medida está en el medio, ya sea que se trate de longitud, capacidad o masa. A la derecha tenemos unidades más pequeñas, y a la izquierda tenemos unidades más grandes. Y debido a que el sistema métrico se basa en potencias 10, un decímetro, un decilitro y un decigramo, es una décima parte de estas unidades básicas de medida. Y un centímetro, centilitro y centigrama es la centésima parte de estas unidades básicas de medida. A la izquierda, un decímetro, un declinador y un decagrama serían 10 de estas unidades básicas de medida. Si tiene un prefijo de hecto, representaría un centenar de estas unidades básicas. Y si tiene un prefijo de kilo, representaría 1000 de estas unidades básicas de medida. Entonces, debido a que esto se basa en potencias de 10, para convertir entre diferentes unidades de medida, necesitamos multiplicar o dividir por potencias de 10. Pero una manera fácil de hacerlo sería simplemente mover el punto decimal un cierto número de lugares hacia la izquierda o hacia la derecha según la conversión. Así que echemos un vistazo a algunos ejemplos específicos sobre cómo vamos a hacer esto. Si queremos convertir kilómetros a metros, primero identificaremos unidades de medida dadas en la tabla, y luego identificaremos la unidad y la medida a las que queremos convertir. En el número 1 queremos convertir de kilómetros a metros. Entonces, vamos de una unidad más grande a una más pequeña. Observe que movíamos 1, 2, 3 columnas a la derecha, lo que significa que podemos multiplicar por 10 a las 3 de potencia. O simplemente mueva el punto decimal 3 lugares a la derecha. Entonces comenzamos con 6.3, y movemos el punto decimal 3 lugares a la derecha. Entonces, 1, 2, 3. Noten que no teníamos suficientes dígitos, así que tenemos que sumar 2 ceros para hacer el número 6300. Entonces 6.3 kilómetros es igual a 6300 metros. En el número 2, estamos convirtiendo 62.300 centímetros en hectómetros. Permite identificar esas dos columnas. Aquí está la columna del centímetro y aquí está la columna del hectómetro. Así que ahora nos estamos moviendo de unidades más pequeñas a unidades más grandes. Observe que movíamos 1, 2, 3, 4 columnas a la izquierda para que pudiéramos dividir por 10 a la potencia 4. O simplemente mueva el punto decimal para lugares a la izquierda. Comenzamos con 62.300, lo que significa que el punto decimal estaría aquí. Muévelo 4 lugares a la izquierda. 1, 2, 3, 4 tenemos 6.23 hectómetros. Entonces, como puede ver si tiene esta tabla a mano, y conoce sus abreviaturas para las diferentes unidades de tipos, las conversiones son muy sencillas. Echemos un vistazo a dos conversiones masivas. Ahora notarás que será exactamente la misma idea. Así que vamos a identificar la columna de gramos y la columna de kilogramos. Los gramos estarían justo aquí en el medio y estamos convirtiendo a kilogramos.
Entonces note que estamos moviendo 1, 2, 3 columnas a la izquierda esta vez. Lo que significa que podríamos dividir por 10 al tercero o simplemente mover el punto decimal 3 lugares a la izquierda. Entonces comenzamos con 37.200. Lo que significa que el punto decimal estaría allí, muévelo a la izquierda 3 lugares. 1, 2, 3, tenemos 37.2 kilogramos. Ahora estamos convirtiendo hectogramas a decigramas. Entonces estamos comenzando aquí y convirtiéndonos aquí. Entonces, estamos moviendo 1, 2, 3 columnas a la derecha. Eso significa que debemos multiplicar por 2 al tercero solo el punto decimal a los 3 lugares correctos. Entonces tenemos 1.73 moverlo a la derecha 3 lugares, tenemos 1, 2, 3. Nos falta un dígito, así que agregamos un 0, tenemos 1.730 decigramos. Y echemos un vistazo a un par de ejemplos que involucran capacidad o volumen. Número 1, estamos convirtiendo litros a mililitros. Entonces comenzamos aquí y nos movemos a mililitros. Entonces, vamos de unidades más grandes a unidades más pequeñas. Vamos a multiplicar por 10 a la potencia de 3 o simplemente mover el punto decimal a los 3 lugares correctos. Entonces tenemos 93.7, moviendo este punto decimal a la derecha 3 lugares. Tenemos 1, 2, 3, faltaban 2 dígitos, así que agregaremos 2 ceros. Y el resultado sería 93.700 mililitros. Y este último ejemplo estamos convirtiendo de centilitros a kilolitros. Entonces estamos convirtiendo de aquí a aquí. Esa es 1, 2, 3, 4, 5 columnas a la izquierda, así que movemos los 5 decimales a la izquierda. Entonces comenzamos con 62.300, lo que significa que el punto decimal estaría aquí. Entonces ahora movemos el punto decimal 5 lugares 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos .6, 2, 3 kilolitros. Eso es más o menos para convertir longitud, capacidad y masa utilizando el sistema métrico. Como puede ver en estos ejemplos, es muy importante familiarizarse con esta tabla, entonces podemos hacer las conversiones rápida y fácilmente. Voy a seguir adelante y terminar este video, con la tabla que hace una comparación entre el sistema métrico y el estadounidense. Entonces, si no está familiarizado con el sistema métrico, puede tener una mejor idea de cómo se comparan estas mediciones. Por lo tanto, es posible que desee pausar el video y ver esto. Espero que hayas encontrado útil este video. Gracias por ver.